esté concentrado. Estamos mirando lo que es la membresía de la iglesia. Comenzamos 3 domingos atrás a hablar de este tema acerca de la membresía de la iglesia, la membresía eclesial o la membresía eclesiástica. Y este sería el tema número 3. Comenzamos hablando acerca de una introducción, y les decía allí que me estoy basando en la membresía de la iglesia escrita por el pastor Jonathan Leeman, de las 9 marcas. Y este pastor Jonathan Leeman de las 9 marcas nos hablaba acerca de esta parte tan importante, o nos habla de esta parte tan importante como es la membresía eclesial. En primer lugar vimos el imperio universal es de Jesucristo, como ese imperio universal es de Cristo, Él gobierna sobre todo. Eso lo habíamos visto en la primera parte. En la segunda parte de esos 8 días comenzamos a ver principios bíblicos de la membresía, es decir, esto no es un invento de un pastor, de un grupo de pastores, esto es un invento de una asamblea o de una iglesia por ahí, sino que el Señor mismo en su palabra vio la importancia de que la iglesia local, de que la iglesia se congregara en un local. Eso se llama la iglesia local. Y como dije al comienzo, la teología, los teólogos definen 2 tipos de iglesia. Es la misma, pero se define 2 tipos de iglesia. La iglesia universal o la iglesia invisible, que es la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, la iglesia que Él conoce, la iglesia que Él ve, aquellos que son de Cristo, los cuales Jesucristo murió en la cruz y allí derramó su sangre para salvarlos. Esa es su iglesia. Pero hay otra iglesia que es la iglesia local o la iglesia visible, la iglesia temporal. Es la iglesia que nosotros, visible porque para nuestros ojos es visible, la podemos ver, pero el asunto es que esa iglesia local es diferente a la iglesia invisible en el sentido de que en la iglesia local se pueden camuflar los que no son iglesia. Pueden haber muchos hipócritas, pueden haber muchos falsos cristianos y por eso se camuflan. Y esa es la razón por la cual como pastores se habla de membresía. Y el propósito de hablar de membresía es para que por lo menos los que se congregan y aquellos que se hacen miembros de una iglesia local, por lo menos la gran mayoría tengamos la certeza de que son de la iglesia universal de Cristo. No es porque usted se congregue en una iglesia, ni porque usted se haga miembro de una iglesia local que usted pertenece a la iglesia universal de Jesucristo, pero es una base. ¿Quién pertenece a la iglesia universal de Jesucristo, a la iglesia invisible? Aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, aquellos que fueron comprados por Jesucristo en la cruz del Calvario y que se evidencia porque tienen fe correcta, arrepentimiento correcto y porque después de ser justificados ahora viven en una vida de santidad. Se preocupan por la perseverancia, por su santidad, se preocupan inclusive por estar con los hermanos y es más, se preocupan por pertenecer a una iglesia local. Ahora, eso no es 100% garantizado de que es de la iglesia universal, pero una persona que es de la iglesia universal debe tener una iglesia local. Muchos tienen una iglesia local, pero no son de la iglesia universal. Por eso alguien decía, preocúpese mejor que el nombre suyo esté inscrito en el libro de la vida, en el registro del cielo, más que en el registro de una computadora o una iglesia. Pero si usted está seguro de que su nombre está inscrito en el libro de la vida, como yo creo que lo estoy, y que pues la gran mayoría de mis hermanos lo están, y usted debe estar convencido que su nombre está inscrito en el libro de la vida, pues también asegúrese que esté inscrito en la computadora de una iglesia, o sea, que usted pertenece a una iglesia local. ¿Por qué? Vuelvo y lo digo, mi amado hermano, eso lo hablamos hace 8 días, principios bíblicos de la membresía. No existe cristiano que pertenece a la iglesia invisible de Cristo sin pertenecer a una iglesia local. Eso no está en la palabra de Dios. Así que si usted me está viendo por ahí y no tiene una iglesia donde congregarse, no tiene un pastor el cual lo está ministrando y le está alimentando, usted debe arrepentirse, o de lo contrario usted no es un verdadero cristiano. Usted cree que es cristiano, pero no es cristiano. Un cristiano verdadero debe tener una iglesia local y una iglesia bíblica. Hoy vamos a ver el tercer punto y vamos a mirar su significado. La membresía de la iglesia, su significado. La membresía de la iglesia, tema número 3, su significado. Es decir, ¿qué significa ser miembro de una iglesia local? ¿Qué significa ser miembro de una iglesia local? Ahora, existe una gran diferencia entre un hermano que pertenece
a una iglesia local y un hermano que pertenece a otra iglesia. Yo no sé si ya se dio cuenta cuál es la gran diferencia, pero existe una gran diferencia en que usted, mi hermano, que pertenece a esta iglesia local, se encuentre con otro hermano que pertenece a esta iglesia local. Existe una gran diferencia a que usted, que pertenece a esta iglesia local, se encuentre con un hermano que pertenece a otra iglesia local. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia, mi amado hermano, es la disciplina eclesiástica. Es decir, la iglesia local, y como lo voy a mostrar ahora en mi primer punto, la iglesia local existe para aplicar disciplina eclesiástica. Y la disciplina eclesiástica o eclesial, o la disciplina de la iglesia, solo se da en la iglesia local. Esa es la gran diferencia. Es decir, usted, mi hermano, que pertenece a esta iglesia local y que es miembro de esta iglesia local, y usted ve a otro hermano que pertenece a esta iglesia local, es miembro de esta iglesia local, y usted lo ve en alguna falla, usted puede amonestarlo, usted puede corregirlo, usted puede inclusive venir y hablar con el pastor, y si no se corrige, se le puede aplicar disciplina eclesiástica a ese hermano porque es de acá. O el caso mío, si yo como pastor me encuentro con uno de mis hermanos que están aquí en esta iglesia y los veo mal, yo tengo que corregirles, tengo que aplicar disciplina eclesiástica a ese hermano porque él es de acá, de esta iglesia local. En cambio, si usted se encuentra con un hermano que pertenece a otra iglesia, pues usted no le puede decir nada, porque él pertenece a otra iglesia y esa iglesia local es la que debe corregir a ese hermano. Usted ni yo podemos hacer nada. Yo puedo encontrarme en la calle con hermanos que son de otra congregación, que son asisten a otras iglesias, y si están mal, yo máximo le hablaría al pastor para que investigue el asunto. Pues yo no podría ir y corregir a ese hermano porque él no pertenece a esta iglesia local. Esa es la gran diferencia que existe, y por eso necesitamos pertenecer a una iglesia local para que nos corrijan, para que nos orienten, para que nos ayuden. Es lo mismo, mi amado hermano, y lo vamos a ver ahora como la familia. Yo corrijo y todavía lo puedo hacer y tengo autoridad de corregir solamente a 3 mujeres en mi vida, que son mis 3 hijas. Y yo a ellas las puedo corregir, así ya sean mayor de edad y así estén fuera de acá, yo puedo corregirlas, mi esposa las puede corregir, a mis 3 hijas. Pero si yo veo inclusive a los hijos de mis hermanos en la carne, o al vecino, y sus hijos andan mal, yo lo único que podría hacer es hablarle pronto con el padre, y eso que si me pone cuidado. Pero es responsabilidad de ese padre corregir a sus propios hijos. Es lo mismo, eso aplica para la iglesia local. Ningún pastor puede corregir ovejas que son de otra iglesia. Y ahí donde entra la gran importancia de la membresía eclesiástica. Por eso aprovecho para decirle, si usted no se hace miembro de esta iglesia local, y que yo lo tengo registrado como miembro, que acepto su membresía, porque yo estoy mirando a quiénes voy a aceptar la membresía, pero yo no lo he aceptado a usted como miembro de esta iglesia local, o nosotros aquí no lo hemos aceptado como miembro, los pastores no lo aceptan como miembro de la iglesia local, sino que es un asistente, no tenemos autoridad para corregirle. Usted verá entonces qué quiere ser, pero así es como, otra vez, quien se hace miembro de una iglesia local por la palabra de Dios, porque así lo ordena, como llama hace 8 días, adquiere una responsabilidad, adquiere un compromiso, y es lo que yo quiero que miremos en esta hora. Entonces, ser miembro de una iglesia local implica una relación formal entre el cristiano y la iglesia. Es una relación formal, una relación que se ha formalizado, como lo vamos a ver ahora, parecido al matrimonio. O sea, esto implica compromiso, entrega, responsabilidad en esa relación. Cuando usted se casó, adquirió un compromiso con su cónyuge, y ahora tiene que darse a ese cónyuge en un compromiso, en una fidelidad, en una lealtad a ese cónyuge, y en una responsabilidad frente a ese cónyuge. De la misma manera, cuando usted se hace miembro de una iglesia local, adquiere ese compromiso. Así que si usted es miembro de esta iglesia, va a tener que tener cuidado. Y el compromiso es tal que si llega a faltar, por eso les mandé, para ser miembro de una iglesia hay ciertos requisitos, cada iglesia local tiene ciertos requisitos. Y yo miro los requisitos, y si yo veo que usted no los está cumpliendo, entonces tengo el derecho, por el compromiso que usted adquirió conmigo, de corregirle. Y luego más adelante, si persiste, hasta expulsarlo de la iglesia, o obviamente con los demás hermanos, los demás miembros. Por eso muchos no se quieren hacer miembros de una iglesia local.
Ya lo dije, ser miembro de una iglesia local implica disciplina eclesial. Y es lo que vamos a ver, se aplica la disciplina a los miembros de la iglesia local, como cuando usted puede corregir solamente a los miembros de su familia y no a otros. Si usted se pone a tratar de corregir a un sobrino, a un nieto, qué sé yo, otro que es de su familia pero no es de su núcleo familiar, a usted le van a decir sapo, metido, lambón, le van a decir de todo, porque no debe estar ahí, no se debe meter en eso. Pero obviamente, y de pronto ese ha sido el detalle que he tenido yo, porque yo he tenido en la iglesia a muchos de mis familiares, y ahí sí puedo entrar como pastor a corregir. Obviamente a algunos no les ha gustado y se han ido. Sea tía, sea tío, sea sobrino, sea sobrina, sea lo que sea, si viene a esta iglesia, sea mi hermano de la carne, si viene a esta iglesia yo puedo corregirlo porque soy el pastor. Y si ya no le gusta, porque es mi familia, ¿por qué tiene que corregirme? No, es que son dos cosas diferentes. Yo no puedo corregirlo a él como familiar, porque él pertenece, él no es mi hijo, ni mi hermano, ni mi sobrino, ni mi mamá, ni mi nadie. Ellos no son nada que yo pueda corregir. Yo puedo corregir solamente a mis 3 hijas. Pero si ya ellos se hacen miembros de esta iglesia, así sea mi mamá y mi papá, yo tengo la autoridad como pastor de corregirlos. Ese es el detalle. Eso lo vemos, hermano. Y no voy a ir allá porque no sé pero Mateo 18, 15 al 20 habla de la corrección. Tenía acá para leerlo, pero no quiero ir allá porque ya el tiempo se me va. Pero ahí está, como la familia. Note cómo dice si alguno peca contra usted, si algún hermano peca contra usted. Y ahí se habla de hermanos. Hermanos, pero escuche otra vez y quiero aclarar eso. Es un hermano, pero es un hermano que pertenece a la misma iglesia, a la iglesia local. No es un hermano como hoy día ha crecido tanto la iglesia y hay tantas iglesias. En esta iglesia, no sé cuántas iglesias reformadas hay, pero creo que hay como 5 o más iglesias reformadas, bautistas reformadas, fuera de las presbiterianas que no sé cuántas hay, como 7 también. Pero yo puedo corregir solamente a los hermanos que asisten a esta iglesia local. Yo no puedo ir y corregir a un hermano de otra iglesia local, así sea bautista reformada, no puedo. Porque son familiares míos, pero ya es allá. Ahora, esto porque así lo estableció el Señor y para eso Dios dejó pastores y por eso hay una iglesia local. Pero obviamente el pastor, el Señor es Jesucristo y Él hace la corrección obviamente a través de las autoridades que ha delegado. Por eso ningún hermano puede andar como rueda suelta, porque cada hermano necesita ser corregido y para eso necesita una iglesia local. Así que si usted que me está viendo por el Facebook Live no tiene una iglesia local, usted urge correr y buscar y encontrar una. Pero es ya. No vaya a pensar que usted va a seguir así mirando pastores. Ay, qué bueno los pastores reformados, verlos por YouTube, por el Facebook, qué bueno. Y ahí con eso no necesito congregarme. No, usted no sabe qué es entonces la iglesia. Y también para los hermanos que aquí, que les da por venir una vez al mes. No, usted no sabe qué es la iglesia. Usted debe estar cada domingo acá, sí o sí. Y si usted no le gusta y viene por ahí cada 15, cada 20 días, a usted lo vamos a corregir este año. Y si nos toca ponerle en disciplina, nos va a tocar. Pero ya no vamos a jugar más con ese cuentico de la iglesia. Por eso quería, antes de establecer firmemente lo que es la membresía de la iglesia, quería explicar esto para que entienda dónde está. Y si usted ve que no puede, pues dígame, no puedo, como ya algunos me han dicho, yo no puedo porque tengo cierto pecado y no lo puedo abandonar. Entonces, como no lo puedo dejar, entonces por eso no puedo ser miembro de la iglesia y listo, yo ya sé. Pero esa es la responsabilidad para tenerle como familia. Pero quiero que vayamos a Hebreos 12, antes de pasar al otro punto que quiero tratar en esta hora. No sé si hable de disciplina eclesiástica, ya he hablado acá, pero Hebreos capítulo 12 por lo menos quiero leerle porque esto está dentro de la familia. La disciplina eclesiástica está dentro de una iglesia local, es decir, ser miembro de una iglesia local significa que yo puedo ser corregido, que yo puedo ser amonestado por mis propios hermanos de esa iglesia local, o por el pastor, o por las directivas. Eso implica. Entonces vamos a mirar Hebreos 12:5. Mire lo que dice Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. La exhortación es para hijos. Que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor,
ni desmayes cuando eres reprendido por él. Un hijo, recuerde que es hijo, nosotros en Cristo Jesús pasamos a ser hijos de Dios. Ahora Dios es nuestro Padre y Él como Padre nos disciplina a nosotros. Y entonces Hebreos está diciendo, no menospreciéis la disciplina del Señor, de tu Padre, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios al que ama, disciplina. Dios azota o castiga al que ha tomado por hijo. Por eso si un creyente en una iglesia local está ofendiendo a Dios y Dios lo deja y no hace nada, cuídese, porque usted no es hijo. Porque cuando un hijo de Dios está en cierto pecado, está cometiendo una falta y es hijo de Dios verdaderamente, Dios lo azotará, Dios lo castigará, Dios lo disciplinará para que se corrija. Por eso aquellos cristianos que se congregan en estas iglesias grandes por ahí y viven en pecado y saben que están en pecado y no les pasa nada y aparentemente Dios no los toca, no son hijos. Un hijo es tocado. Yo le he fallado a Dios y me he dado cuenta la pela que me ha dado. Me ha tocado el Señor duro, porque Dios como Padre azota al que es hijo. Ahora sigamos leyendo. Si soportáis la disciplina, se supone que un hijo la soporta. Yo aquí cuando castigaba a mis hijas se enojaban, peleaban, todo, pero soportaban y luego volvían. No se van. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué hijo? ¿Qué hijo es aquel a que el Padre no disciplina? Yo discipliné a mis hijas porque las amo y todavía a mi esposa esta mañana dándole cátedra a las que no están acá con nosotros viviendo. ¿Pero por qué? Porque las ama y por eso tiene el derecho de corregirlas. Pero aquellos padres que dejan hacer los hijos lo que quieren, no aman a sus hijos. Ahora, versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, escucha esto, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y esto es lo que yo quería decir. Dice el autor de Hebreos, si se les deja sin disciplina, de la cual todos los hijos son participantes, entonces esto quiere decir que no son hijos, sino que son bastardos. La palabra bastardo aquí es un hijo ilegítimo. O sea, un hijo que no es del matrimonio, es decir, el papá tal vez tuvo un hijo fuera del matrimonio, pero no vive con él, no vive con su esposa y con sus hijos del matrimonio. Entonces, aún él puede dejarlo sin disciplina porque es un bastardo, es decir, no está conviviendo con él para disciplinarlo. El padre disciplina a sus hijos, que son legales, que son legítimos, pero a los ilegítimos, o a los que son bastardos, o a los que no son hijos, dice que se les deja sin disciplina. Otra vez, mi amado hermano, si usted está en un pecado, y le digo hermano, pero si usted está en un pecado, sabe que está pecando, y no venir al culto es pecado, y no preocuparse por la iglesia local es pecado. Si usted está en un pecado y usted ve que le va bien, usted no es hijo. Y yo oro para que si usted tiene una situación difícil, el Señor de alguna manera lo discipline para que usted lo vea y se corrija. Muchas veces nos pasan cosas y no sabemos por qué nos pasan. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué al otro no? Bueno, Dios de alguna manera está corrigiendo. Usted ore para que no le dé el COVID. Yo oro para que no me dé el COVID. Pero si me da el COVID, yo pudiera tomarlo como una amonestación de Dios o como una disciplina de Dios, como hijo que soy. Lo pudiera tomar de esa manera. Puede ser que no sea disciplina, pero yo lo tomaría como una disciplina. Si me pasa algo, yo lo tomaría como una amonestación de Dios. Y eso tiene que llevarme a reflexionar a ver cómo estoy. Si a usted le pasa algo, una enfermedad, si a usted le pasa algo, alguna situación, usted ve que como que no, y bueno, mire a ver. Sigue diciendo el 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, o sea nuestro Dios, para lo que nos es provechoso, para que
participemos de su santidad. ¿Cuál es el propósito de la disciplina eclesiástica que se le dará solamente a un miembro en una iglesia local? Para provecho, para que él pueda llegar a ser más santo. Ese es el propósito de la disciplina. Y recuerde que hay una disciplina correctiva y hay una disciplina preventiva. Muchos me dicen que yo predico muy fuerte, pues eso es disciplina preventiva. La correctiva ya es otra, esa se encarga Dios o nos autoriza a nosotros, y sería una correctiva, sería como amonestarle públicamente o expulsarle de la iglesia. Esa sería una disciplina correctiva, pero preventiva es cuando se usa la palabra y se le amonesta. Antes de la disciplina correctiva hay una disciplina preventiva, que es la que estoy dando acá. Se le amonesta, y si no toma en cuenta lo que se le está amonestando, entonces viene la corrección. Luego dice el verso 11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, eso es obvio, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Y por qué estoy hablando un poquitico de disciplina? Aunque voy a tocar el otro punto, pero quería hablar de esta disciplina, porque es que la disciplina eclesiástica se da solamente en el ámbito de una iglesia local. Y cuando los asistentes a esa iglesia local se hacen miembros de esa iglesia local, solamente ahí se puede ejercer disciplina. Así que ser miembro de una iglesia, que es el significado de esta mañana. ¿Qué significa ser miembro de una iglesia? Bueno, ser miembro de una iglesia implica que usted va a ser corregido, que usted va a ser disciplinado por los pastores o pastor o por los mismos hermanos que están en la iglesia local. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, en estos 25 minutos que me quedan, quiero tocar, hablando del mismo significado de la iglesia, metáforas que nos ayudan a comprender la membresía de la iglesia. Cada una de ellas nos enseña una característica de la iglesia. Metáforas que nos ayudan a comprender el significado de la iglesia. Como le digo, muchas personas hoy se congregan y no comprenden lo que significa la iglesia. Yo por muchos años no comprendía lo que significaba la iglesia. Es verdad, y siendo un pastor, yo no miraba bien lo que significa la iglesia. Pero en el último tiempo, mi amado hermano, por la gracia de Dios, he venido aprendiendo el significado de la iglesia. Y usted está ahí para que aprenda lo que significa la iglesia. Yo creo que muchos ni se congregan, yo creo que muchos ni se preocupan, ni están pendientes de los demás hermanos, ni siquiera si hay dinero en la iglesia o no, si diezman o no, ni se preocupan por esas cosas, ni oran por la iglesia, ni se preocupan por las reuniones, porque no saben lo que significa la iglesia, no conocen el significado de la iglesia. Si usted conociera el significado de la iglesia, estaría más pendiente. Y el Señor me dejó varias metáforas para hablarnos de lo que es la iglesia. Y conociendo entonces el significado de lo que es la iglesia, vamos a entender por qué entonces yo debo ser miembro de la iglesia. Y vamos a entender la importancia de por qué yo soy miembro de esa iglesia. Y aunque hay muchas metáforas, yo tengo 7 aquí, espero que alcance. La primera es que la iglesia es como una familia. Ya he hablado de esto, así que no me demoro mucho. La primera metáfora es como una familia. Hay intimidad compartida e identidad entre sus miembros. Por eso se llaman hermanos. Y este título de hermano no es casualidad. Este título de hermanos es porque hay un solo padre y los hijos de ese padre somos hermanos. Eso lo podemos encontrar en Gálatas 6:10. Yo voy a ir rapidito aquí y usted lo va a encontrar. Gálatas capítulo 6, versículo 10, cuando comienza a hablarnos de que somos miembros de la familia. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dice aquí el apóstol Pablo, debemos hacerle bien a todas las personas. Y en todas esas personas, escuchen, usted debe hacerle bien y yo también debo hacerle bien a todas las personas. Y entre esas personas, todas las personas, está incluida mi familia. Está incluida mi familia terrenal, hacerle bien a mi esposa, a mis hijas y mi familia terrenal. Pero luego dice, mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente, y esto no lo hemos entendido, mayormente a los de la familia de la fe. No está hablando de mi familia nuclear, está hablando de la familia de la fe.
En este caso mi esposa es de la familia de la fe, mis hijas son de la familia de la fe, y muchos familiares míos, mis hermanos, mi mamá, son de la familia de la fe. No son solamente mi familia consanguínea, sino mi familia de la fe. Todos los demás hermanos que asisten a esta iglesia, los que están en Tuluá, son de la familia de la fe. Y miren lo que dice, debemos ayudar mayormente a los de la familia de la fe. Pero a veces no lo vemos así, porque no vemos que la iglesia es una familia en la cual pertenecemos a ella. Efesios 2, 18, ahí adelantico. Efesios 2, 18 y 19. Miren lo que dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, por medio de Cristo. Todos, los unos y los otros, los creyentes, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y miembros de la familia de Dios. Dios tiene una familia. Y en esa familia tiene hijos. Y los hijos de Dios somos hermanos. Somos miembros de una familia. Es que el problema es que no miramos la iglesia de esa manera, miramos la iglesia como un club, miramos la iglesia, hay unas personas que tienen la misma fe que yo tengo, ay, vamos a reunirnos a cantar ahí entre varios para no cantar solo. No, señor. Cuando usted viene a la iglesia local, usted se encuentra con su hermano, que es hijo de Dios, como usted es hijo de Dios, somos hermanos, somos una familia. Ojalá que entendamos eso. Comencemos a ver la iglesia diferente. Por eso es tan importante ser miembro de una iglesia, hacerme miembro de esa iglesia, porque es mi familia. Es más, es la familia la que va a tener por toda la eternidad. La demás no, qué pena. Su cónyuge y sus hijos, que son su familia natural ahora, los cuales amas tanto, y está bien que los ames, pero eso se desintegra. Y ahora usted pasa a ser miembro, si es un cristiano verdadero, a ser miembro de la familia eterna de Dios, donde Él es nuestro Padre y todos somos hermanos. Y eso debe comenzar a darse desde acá. Para eso la reunión en la iglesia. Yo le decía a mi esposa que vamos a tener que poner unos 15 minutos, una media hora más en cada culto para interactuar más como hermanos. Obviamente ahorita por esto de la pandemia pues estamos un poquito estrechos y no lo podemos hacer, pero vamos a hacerlo a largo plazo. Número 2, la iglesia es como una novia o virgen. La iglesia se presenta como una novia o virgen, así la presenta Dios, que se prepara para el encuentro de su esposo. Isaías 61, 10, rapidito vamos a ver si alcanzamos allá. Isaías 61, 10, dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación. Note, me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, es decir, me vistió, y como a novia adornada con sus joyas. Dios a sus hijos nos vistió como una novia o como un novio. Es la expresión, o como una virgen. En 2 Corintios 11, 2, vamos a ir a 2 Corintios capítulo 11 versículo 2, mire lo que dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es decir, la iglesia se presenta como una virgen, la iglesia se presenta como una novia desposada, es decir, habíamos hablado de que nosotros somos la novia desposada, es decir, estamos comprometidos. La iglesia es la novia de Cristo, que ha sido desposada por Él. La palabra desposada es que tiene un compromiso de casamiento con Él, y que va a haber unas bodas del Cordero cuando el Señor venga por segunda vez, y ahí la iglesia somos la novia, la virgen de Cristo, que cuando Él venga por segunda vez nos vamos a casar con Él, es decir, la iglesia le pertenece a Jesucristo. Ese hermano que hace parte de esa iglesia local le pertenece a Jesucristo, y tengo que verlo de esa manera. Y por eso la iglesia local busca preparar esa novia, como usted lo voy a leer rapidito, Mateo 25, del 1 hasta el 13. Quiero leerlo rapidito para que miremos cómo es esa novia. Mateo capítulo 25.
Versículo 1. Esa es la iglesia, mire, y Jesucristo dice, entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Y yo no sé si estas 10 vírgenes aquí tengan que ver con la iglesia local, creo que sí. Por lo menos es una parábola que nos habla, nos ilustra algo. 10 vírgenes representan a todos los que van a una iglesia local. Y entonces luego dice acá, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las 10 vírgenes tomaron sus lámparas. La lámpara aquí es, digamos que es la persona. Luego dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Vamos a ver la gran diferencia entre las prudentes y las insensatas. Verso 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. O sea, ellas tomaron sus lámparas, que es su vida, pero no se preocuparon por el contenido. No tomaron aceite. 4. Mas las prudentes, mire lo que hicieron. Tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Cuál fue la diferencia entre las imprudentes y las prudentes? Que las prudentes tomaron aceite con sus vasijas, en sus lámparas. Yo una vez haciendo un estudio de esto llegué a la conclusión, y todavía no he encontrado otra interpretación, pero que la lámpara es la persona como tal, cada creyente. La vasija se refiere al nuevo corazón, a la nueva vida que Dios le dio. Y el aceite simboliza el Espíritu Santo. Es decir, las sensatas son regeneradas, las insensatas no son regeneradas. No tienen el nuevo nacimiento, por lo tanto no tienen el Espíritu Santo que simboliza el aceite. Pero todas están juntas. Ahora mire lo que pasa. Yo sigo leyendo acá, verso 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron porque son humanos. Y a la medianoche se oyó el clamor, aquí viene el esposo, salía a recibirle, todos oyeron la voz del esposo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, todas arreglaron sus vidas externamente. La lámpara es como me siento yo físicamente, externamente. El asunto es que muchas lámparas, o sea, muchos hermanos vienen aquí a la iglesia arregladitos, sus lámparas están arregladas, pero es que eso es físico. El asunto aquí es de contenido. ¿Qué pasa internamente si tienen vasijas o tienen aceite? 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, porque ahí se dieron cuenta, danos de que no tienen aceite, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque se dieron cuenta que la capacidad humana no aguanta. Recuerde, son lámparas y nuestras lámparas se nos apagan. Las de las otras también se apagaron. Todas las lámparas se apagaron, ¿no? Del verso 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Es decir, si ustedes no tienen contenido, ahí ya no hay nada que hacer. ¿A dónde van a encontrar? Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Las que estaban preparadas. ¿Qué es estar preparadas? Tener el nuevo nacimiento y tener el Espíritu Santo. Y el nuevo nacimiento, que es la regeneración en la persona, y el Espíritu Santo que está, lo lleva a una preparación de santificación aquí abajo. Y eso se da en la iglesia local. Las vírgenes se preparan en la iglesia local. Estas personas que están acá estaban esperando juntas en la iglesia local. El asunto es que en una iglesia local pueden haber insensatas. Ojalá usted no sea un insensato, que el pastor le dice venga al culto pero no viene, que usted le promete al pastor venir y nunca llega. ¿Cuántas personas, inclusive hermanos que vienen a esta iglesia, yo les digo hermanos, me han dicho cosas y me mienten? Yo voy al culto y no llegan. O cuando hablo con ustedes me cuentan unas historias asombrosas, que yo mejor me callo y no les digo nada, pero eso está delante de Dios. No, si usted fuera un creyente verdadero, usted correría, entendería que la iglesia es primordial y usted no dejaría absolutamente nada pasar sin ir primero a la iglesia y congregarse. Ahora, yo entiendo que hay problemas, y yo entiendo, pero eso son eventualidades. Porque mire lo que dice. Versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué no estaban cuando el Señor llegó? Es que los que se congregan en las iglesias, que son insensatos, que no son regenerados, no van a estar listos cuando el Señor llegue. Esa es la metáfora, esa es la enseñanza. Nunca estarán listos, porque no podrán.
Versículo 12, mas él respondiendo dijo, de cierto te digo, no os conozco. No las conozco. Iban a la iglesia, pero no las conocía el Señor. Por eso esta es la aplicación. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué tienen que hacer entonces las vírgenes, la novia de Cristo? Velad, prepararse, santificarse. Y eso solamente es posible en una iglesia local, cuando usted se hace miembro de una iglesia. Porque ahí es que se le puede llamar la atención, ahí es que se le puede corregir, ahí es que se puede usted santificar. Número 3, la iglesia como un matrimonio. El matrimonio es la sombra de lo que es la iglesia, la relación de Cristo con la iglesia. El matrimonio es la sombra de la iglesia. Es decir, cuando Dios crea el matrimonio, lo está usando como una sombra, es decir, no es la verdad total de esa relación del cónyuge, es la iglesia. Yo creo que entienda eso. El matrimonio es una sombra oscura, es decir, así como el esposo se comporta con la esposa y así como la esposa se comporta con su esposo, es una metáfora, digámoslo así, oscura para hablar de una relación que debe tener Cristo con la iglesia y la iglesia con Cristo. Eso está en Efesios 5:25. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Pero luego, después de que dice maridos, amad a vuestras mujeres, mire que todo lo que va a seguir diciendo es para la iglesia. Note. Así como Cristo amó a la iglesia. Marido, ame a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia. Y ahora va a especificar cómo fue que la amó. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, la santifica por la palabra, a fin de que de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, la entrega de Jesucristo por la iglesia es prepararla, porque ella va a ser la futura esposa. Y se asemeja a la relación que debe tener el esposo con la esposa, de cuidarla. Y obviamente viceversa. Como la esposa debe estar sujeta a su esposo, así la iglesia debe estar sujeta a Cristo. La iglesia local no es para hacer lo que se le da la gana. La iglesia local tiene un esposo que se llama Jesucristo. Y esa iglesia, cuando está reunida, por eso cada miembro de la iglesia al reunirse hace parte de la esposa. Las 10 vírgenes eran la esposa, las otras no. Jesús, que es el esposo, tiene relación con su esposa. Es decir, Jesús hizo todo esto de purificar la iglesia, de lavarla y usar la palabra. Usa la palabra en cada sermón, cada domingo, cada jueves. Usa la palabra aquí en esta iglesia local, en cada iglesia local, cada que el pastor predica, usa la palabra para purificarla. Pero yo como esposo, yo no voy a estar pendiente de la esposa de mi vecino. Yo no voy a estar pendiente de la esposa de mi hermano. Yo no voy a estar pendiente de la esposa de un hijo mío, qué sé yo. No. Yo como esposo estoy pendiente de mi esposa, de ella nomás y de nadie más. Hay muchas mujeres, pero yo estoy pendiente solamente de mi esposa. En ese mismo sentido, Cristo está pendiente de su esposa, de la iglesia local. Y por eso cuando usted se hace miembro de una iglesia local, Cristo, que es el esposo, la cabeza, Él está pendiente de usted. La otra metáfora que podemos ver acá será la metáfora del cuerpo, creo que es la cuarta. La metáfora del cuerpo, somos dependientes los unos de los otros con diferentes funciones. Eso es lo que implica ser miembro del cuerpo. Ya no voy a leer acá porque no alcanzo. 1 Corintios 12, del 12 al 27, usted lo puede leer después. Pero ella habla de que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y luego pone el ejemplo del cuerpo. Todos los miembros se ayudan mutuamente, se necesitan. Si un miembro se duele, los demás se duelen con él. Si un miembro se goza, los demás se gozan.
Eso se tiene que dar en la iglesia local. El Señor dice que la iglesia es como el cuerpo de Cristo. Porque entonces, ¿de qué otra manera nos vamos a preocupar los unos por los otros? Por eso yo tengo que decir, a veces pareciera que estas metáforas no las tomamos en serio. Y es impresionante. A veces yo me entero de que hay hermanos que se han enfermado y cuando ya me entero ya han salido. Hombre, ¿por qué no nos avisaron para haber orado por usted tan siquiera? Preocuparnos, no para chismear, sino para orar por usted. Yo oro por usted casi todos los días, pero específicamente haber orado por usted. No venga a contarme la tragedia que vivió. Cuénteme la tragedia que está viviendo. ¿Y por qué no hablamos con otros hermanos? Y si tiene una situación difícil, hable y ya vea, yo me gozo. Hay una hermana en Tuluá que cada nada me habla, y eso es precioso, que tengo este problema, que tengo esta situación, que voy a hacer lo otro. Yo me siento bien porque digo, esta hermana me está tomando en cuenta, me está considerando como un hermano suyo, que le puedo ayudar en algo, con un consejo, o por lo menos ir a orar por ella. Cuando un hermano se duele, dice que todos nos debemos doler. Cuando un hermano se goza, también todos debemos gozarnos. Pero no, el problema es que a veces venimos a una iglesia, pero vivimos como si fuera rueda suelta. Nadie sabe lo de nadie, cada uno hace lo que se le da la gana. No, eso no es. Somos un cuerpo, hermanos, y tenemos que aprender a vivir como cuerpo. Saber qué está pasando, pero parece que no. Otra metáfora es que la iglesia es como un templo o es como un edificio del Espíritu. Dios se identifica con esas personas al morar en ellos. Primera de Corintios 3, ahí sí, vamos a ir allá. Primera de Corintios 3, 9. Primera de Corintios 3, 9. Ay, yo estoy en otro texto, perdón. Primera de Corintios 3:9, en Romanos. Bueno. Miren lo que dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, que somos edificio de Dios. Ahora piensen en un edificio. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento de ese edificio. Otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Somos un edificio que está siendo edificado. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, que es el material, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado, y la obra de cada uno, cualquiera que sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, el mismo sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Luego dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Somos edificio de Dios. Ahora dice, somos templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo de Dios, Él mora en nosotros, somos edificio. El edificio se necesitan los materiales para construir. Nosotros, la iglesia, cada miembro individual, somos como los materiales que el Señor está trayendo para hacer su edificio, el edificio de Dios, donde Dios va a morar. O en otras palabras, nosotros somos el templo de Dios. Cada partecita que necesita el templo se unen y forman el templo o ese edificio de Dios para Él morar por el Espíritu allí. El problema es que no hemos entendido eso y pensamos, sí, Dios mora en mi corazón. Sí, pero Él mora en la iglesia, cuando la iglesia se reúne. ¿Cuándo somos iglesia? Cuando nos reunimos, hermano. Usted individualmente no es iglesia. Usted individualmente es en parte de la iglesia universal o la iglesia invisible, pero usted, cuando se congrega, cuando viene los domingos, cuando viene los jueves, cuando nos reunimos como hermanos, ahí formamos la iglesia local, la iglesia de Cristo. Por eso necesito ser miembro. Otro ejemplo que nos presenta la palabra de Dios es
la vid, y ya no alcanzo a ir allá, usted después puede buscar Juan 15 del 1 al 8, la iglesia es como una vid y sus pámpanos, depende de Jesús, depende de su palabra para poder dar fruto. Esto solo es posible en la iglesia local. Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Todo pámpano que permanece en mí, dice, lleva fruto, y si no, lo voy a cortar. Pero luego dice, si permanecéis en mí y yo en vosotros, llevaréis mucho fruto. Esto es precioso, esta metáfora, porque cuando dice que Él es la vid, escuche, no puede vivir sin pámpanos. Es decir, la iglesia es como la vid y los pámpanos, donde Jesucristo es el tronco principal y las ramas están unidas al tronco para que puedan dar fruto. Es decir, Cristo, que es la rama principal, digamos el tronco como la vid, Cristo es la vid total. Es decir, Él es la cabeza, pero y Él es el cuerpo. En ese sentido, que sería, ya hablé del cuerpo de Cristo, ya hablé del cuerpo de Cristo, como metáfora también. Cristo es cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, ahora, Cristo es la vid verdadera, pero para que sea vid verdadera, debe tener ramas, pámpanos que están unidos. Si alguien se desliga, se seca. Y si no permanece en el tronco principal, se seca. No solamente se seca, sino que no pertenece. Y aquí nos está hablando de la iglesia. Es decir, la iglesia, mi amado hermano, y entiéndalo por favor, debo pertenecer a la iglesia local, porque en la iglesia local Cristo es la vid y nosotros como pámpanos estamos unidos. Si usted no tiene una iglesia local o usted se desliga de la iglesia local, usted es como una rama que se está desligando y se está secando. Solamente somos ramas injertados en la vid o en el olivo verdadero, como diría otro texto, cuando estamos unidos a Cristo como iglesia. Usted va a leer la escritura y no va a encontrar que los hermanos están cada uno por su lado y desligados. La Biblia habla de la iglesia. Un hermano está unido a la iglesia. No es que usted en su casa y usted en su casa, no. Allá usted es una rama cortada, separada. Usted está ligado a la vid cuando se congrega en la iglesia local. Y la última metáfora, ya porque el tiempo se me fue, es que la iglesia es como un rebaño de ovejas. Y ellas dependen del alimento del buen pastor para su mantenimiento. Yo no soy el buen pastor es Jesucristo. Y otra vez, si la Biblia y Jesús habló de que la iglesia es como un rebaño, la grey del Señor, y hay muchos textos aquí que ya no alcanzo ahí, le va a tocar a usted y leerse todo el capítulo 10 de Juan. Ahí está todo el capítulo 10 de Juan, donde él dice, yo soy la puerta de las ovejas, mi vida doy por las ovejas, mis ovejas oyen mi voz, tengo otras ovejas que debo traer para que haya un solo rebaño y haya un solo pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo las conozco, no perecerán. Todo eso está hablando allí. Es más, y muchos otros textos nos hablan de que la iglesia es como un rebaño. Ahora, la pregunta es, y hablando naturalmente, si hay un pastor y se pierde una oveja, Jesús puso esa parábola, ¿qué hace ese pastor? Va a buscar la oveja, porque la oveja no puede andar fuera, la oveja debe estar en el rebaño. Las ovejas deben andar juntas. Estos días que iba con mi hermano por allá en bicicleta, por allá por unas fincas, venía un señor y un niño y traían como unas 20 vacas y terneritos y todo, y ellos guiaban y obviamente es un ganado, pero aún así los llevaban unidos y ahí había quien los dirigía. El pastor en tiempos de Jesús, que tenían, máximo podían tener 100 ovejas, el rebaño eran 100 ovejas y habían varios pastores que guiaban esas ovejas y las llevaban a un redil y las llevaban a pastar y las llevaban y todo, y si se perdía una ellos tenían que ir a buscarla hasta encontrarla, porque no podía estar perdida, tenía que estar ahí. Es decir, nos está hablando que la iglesia es así. Usted y yo somos ovejas, pero las ovejas necesitamos un rebaño. Como ovejas no podemos andar como rueda suelta por ahí. Necesitamos un rebaño, necesitamos un pastor. El pastor es Jesucristo, el gran pastor, pero Él ha delegado esa función a pastores terrenales, es decir, de las ovejitas que estamos acá. A Él le dio por su gracia, no porque haya algo en uno, sino por su gracia le dio sacar una de esas ovejas y decirle, usted me va a guiar las otras, y usted les va a conseguir pastos y les va a traer y la va a llevar, y si se descarría una, la va a traer, y después habría tiempo para explicar todo esto.
hasta les va a cascar con una varita o las va a guiar, las va a conducir y todo eso. Esa metáfora es muy bonita, pero lo que quiero concluir es decirle, ese rebaño representa a la iglesia local, y para yo poder ser beneficiado de lo que tiene que ver con un rebaño y el ser alimentado y todo esto, necesito pertenecer a la iglesia local. Es decir, estas 7 metáforas que hablamos nos hablan de lo que significa una iglesia local y por qué yo necesito ser miembro de una iglesia local. Y hay más metáforas, pero con estas creo que es suficiente por hoy para hablarle y para que usted haya entendido lo que significa ser miembro de una iglesia local y por qué yo debo ser miembro de una iglesia local. Vamos a orar.